Buenas tardes. ¿Qué tal? Vengo a presentar hoy el trabajo final de la maestría, cuyo título es Participar, jugar y aprender en el barrio, deporte social y recreación en el barrio Dr. René Favaloro en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Este proyecto fue dirigido por Filimer Ferro, quien me acompañó en la construcción de todo este proyecto. En primer lugar, me parece interesante poder plantear de por qué este título. Elegimos algunos verbos y nos parece que participar, en relación a lo que propone María Teresa Sirven respecto de la participación real, es decir, que los sujetos y los grupos puedan tomar decisiones y efectivamente las tomen en relación a sus propias condiciones de vida. También hablamos de jugar en relación a todo el planteo que construimos en nuestro marco teórico, y jugar pensado como verbo, como una forma de relacionarnos con el mundo, como esa posibilidad de espacios transicionales, como un modo lúdico que se pone en acción, como una posibilidad de fundar nuevos órdenes. Y también hablamos de aprender como un derecho y también como un derecho que nos abre la puerta a otros derechos. Partimos de considerar, y este es una premisa, un punto de partida para nuestro proyecto, que es que el deporte y la recreación, así como la educación, son bienes culturales y sociales, son derechos de y para todos y para todas. Creemos muy importante situar este proyecto en el contexto vivo donde tuvo lugar, y por eso queremos presentar un video que los invito a ver. Bien, decía que me parecía muy importante situar este proyecto y voy a referirme muy brevemente al contexto donde tiene lugar. Vemos que se trata de una propuesta que tuvo lugar en el sur de nuestro país, en la Patagonia Argentina, precisamente en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en un barrio que se llama René Favaloro y que es conocido comúnmente como Kilómetro 14. Y se llama Kilómetro 14 porque está justamente a esa distancia del centro de la ciudad y es parte de la zona norte. La zona norte de nuestra ciudad se caracteriza históricamente por su vinculación con la explotación petrolera. Hernán Palermo define a Comodoro Rivadavia como un enclave petrolero, es decir, una ciudad, un lugar donde la actividad de extracción del petróleo monopoliza la economía y hace también que el resto de las actividades económicas estén en relación a ella. Eso genera una dinámica social particular. Un estudio del 2016 de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, que se radica en la ciudad, plantea que Comodoro Rivadavia es percibida como una de las ciudades más caras del país y a la vez con remuneraciones más altas. En ese momento, la pobreza, según datos oficiales de la provincia, estaba alrededor del 12% en el 2016. Nuestro proyecto tiene lugar en 2017, el proyecto que yo describo en mi trabajo precisamente se aboca desde agosto a diciembre, pero vale decir que este proyecto arranca en el mes de febrero, cuando se inicia el trabajo de relación con los referentes del barrio
precisamente o muy de lleno con la asociación vecinal del barrio. Por eso nos referimos a la construcción de la demanda y qué fue ese trabajo de poder trabajar en el barrio y que Sirvent y Liosa definen como un proceso sociohistórico donde la demanda potencial se convierte en una demanda efectiva y social. Es decir, se genera una expresión colectiva y organizada en relación a determinados reclamos o reivindicaciones, y eso da lugar a algunas decisiones, en este caso en el barrio. Uno de los vecinos entrevistados nos cuenta, y como para dar un ejemplo de lo que es vivir en ese barrio, que en el invierno de 2016 el gasto en calefacción fue de 7.000 pesos. Si ponemos ese número en relación a la canasta básica total de ese mismo momento, nos dice que el 38% de la canasta básica estaría destinado a calefacción. Eso es solo un ejemplo, pero me parecía interesante para poder graficar la situación del barrio. En esta construcción de la demanda resultó muy importante para mí la relación, el vínculo que pude establecer con la presidenta de la asociación vecinal, quien, además de conocer mucho el barrio, pudo describir siempre con claridad cuáles eran las obras que estaban ejecutándose, cuáles eran las que faltaban, y también respecto a las demandas de los vecinos y las vecinas del barrio. Ahí resultaba interesante que cuando pudimos conversar respecto del deporte y la recreación, ella nos comentaba, en primer lugar, que no hay ningún espacio techado en el barrio, lo cual, teniendo en cuenta el clima, es una dificultad muy importante, que la propuesta deportiva recreativa es limitada, solo existe un club que desarrolla actividades, el Club René Favaloro, y que se aboca al trabajo en fútbol. Y un tercer punto, pero creo el más importante, ella refería muy claramente a la distancia del barrio con el centro de la ciudad. Y ella, en su rol, manifestaba muy claramente, me parece importante traer sus palabras, decía: yo no quiero que me den la solución llevando el problema a Comodoro. Y en la entrevista, en otra de las charlas informales, ella manifestaba: el vecino del barrio René Favaloro es igual de vecino que cualquier comodorense y tiene los mismos derechos. Entonces, de ahí la necesidad que ella manifiesta respecto de un proyecto concreto, una propuesta concreta en el barrio, donde los niños y las niñas, y así también los jóvenes y sus familias, puedan acceder a esta propuesta. Nuestro principio organizador, que también presentamos al momento de hacer el análisis de la situación educativa, es la inclusión social y educativa. Ahí recuperamos los aportes de Patricia Redondo, quien nos plantea en primer lugar que no se puede perder de vista la relación entre lo social y lo educativo. Es decir, que para que haya un acceso pleno al derecho a la educación, tenemos que tener en cuenta la relación con el resto, con el acceso al resto de los derechos sociales. Nos referimos a vivienda, alimentación, seguridad, salud. También nos plantea que deberíamos poder pensar la educación en términos políticos, ¿sí? Y pensar el rol respecto de la afiliación social y de poder inscribir estas nuevas generaciones en una línea histórica más larga. Y esto siempre pensando desde el trabajo y la realización de experiencias donde tenga lugar lo colectivo, lo social. Y destaca también, en aras de la inclusión, tener en cuenta en estas experiencias la posición de las familias, ¿sí? Y el resto de las organizaciones que se dan en el lugar, en nuestro caso, el barrio. Es así como nosotros definimos y seleccionamos nuestro problema, que tiene que ver con el acceso y la permanencia de los niños y jóvenes en prácticas deportivas y recreativas en dicho barrio, como parte del cumplimiento de un derecho colectivo. Para nosotros poder hacer el recorte y la construcción de este problema, organizamos en algunos puntos a tener en cuenta. El primero de ellos, del que partimos, ya lo mencioné, es que el deporte, el juego, la recreación, la educación física son derechos, son bienes sociales y culturales que están establecidos y garantizados por la normativa vigente. Hay leyes internacionales o convenciones, hay leyes nacionales
hay leyes provinciales e incluso pudimos encontrar que en lo municipal también hay ordenanzas que de alguna manera legislan sobre este tipo de prácticas. Pero lo que resultaba interesante es poder pensar estos derechos no solo en términos individuales, sino también como derechos colectivos, derechos de y para todos. En segundo lugar, nosotros en el trabajo pudimos relevar antecedentes vinculados a investigaciones y también a experiencias y publicaciones que referían a que este tipo de programas que están en relación a la inclusión social y educativa o a poner en juego, digamos, de alguna manera la educación como derecho, tienen un valor educativo y social. Y ese valor educativo y social se vincula a diferentes contextos y condiciones en la práctica educativa que promueven y favorecen ese acceso a la educación, al deporte y a la recreación, y también que eso redunda en un desarrollo socioeducativo de la comunidad. Uno de los antecedentes que nosotros relevamos y que resultó muy interesante fue la investigación que realizan Donnelly y Coakley en Canadá, y que ellos analizan que el marco normativo y las leyes avanzan en la legislación en su país, en Canadá, respecto, digamos, de este derecho que estamos considerando, pero que existen barreras estructurales que limitan la participación. Hay barreras que se vinculan a la infraestructura, barreras vinculadas a la superestructura y barreras también a los procesos. No voy a desarrollar en profundidad esto, pero sí me resultó muy interesante que ellos plantean que una de las formas de trabajar para disminuir, para reducir estas barreras, se vincula a la participación democrática en términos de que los sujetos que intervienen puedan tomar las decisiones sobre su propia participación. Eso me pareció interesante y hace también a nuestra propuesta. Desde el título del trabajo estamos pensando que todo esto sucede en un barrio particular, pero además de ese barrio particular, con las características que ya mencioné, resultaba interesante el aporte de Dennis Merklen cuando estudia la inscripción territorial de las clases de los sectores populares. Y entonces el autor sostiene que en momentos de crisis, fundamentalmente, el barrio se constituye en un sustento colectivo, de la acción colectiva, en la base de la sociabilidad elemental, ¿sí? Y también actúa como un soporte que permite la solidaridad entre los pares. Como quinto punto, también me parece importante presentar el marco institucional desde el cual se desarrollan estas acciones. Me refiero a la Asociación Deportiva Santo Domingo Savio. Cuando empezamos a construir, digamos, a poder describir este marco, la primera situación que podemos pensar es respecto del concepto de institución. Algunos autores ahí trabajan sobre este concepto y en relación a cómo las organizaciones hacen concretas, le dan esa forma a las instituciones. Tomamos uno en particular, que es Ulloa, y que refiere a la geografía, a la ordenación, a los objetivos, al espacio-tiempo y a algunos códigos o valores que tienen las instituciones. En este caso particular, la Asociación Deportiva Santo Domingo Savio, que es una asociación civil y que nace en relación, en primer lugar, por una iniciativa de los sacerdotes salesianos que trabajaban en el colegio que lleva el mismo nombre y que consideran que es importante trabajar con los jóvenes del barrio y encuentran en el deporte, específicamente en el básquet, la posibilidad de acompañar la formación, dicen ellos. Me resultó interesante ver cómo, y analizar cuando hice las entrevistas a los miembros de la comisión directiva y a los profesores que trabajan, cómo, si bien ellos manifiestan esta decisión que se da en relación al colegio como otra organización, siguen manteniendo los valores y haciendo alusión a los valores del carisma salesiano, de la formación de buenas personas y un montón de expresiones que hacen a otras instituciones. En mi trabajo, o para realizar este trabajo, consideré oportuno hacer pie en esta organización y desde el marco de la propuesta socioeducativa que se había presentado antes, poder encuadrar todo este proyecto en el marco de esa propuesta y poder trabajar en el barrio. Bien,
Teniendo en cuenta estos aspectos, llegamos entonces al problema que antes había compartido con ustedes. A partir de eso, nosotros pudimos fijar objetivos vinculados a favorecer el acceso y permanencia a la práctica deportiva en el barrio Dr. René Favaloro, de las 3 disciplinas históricas de la asociación deportiva, facilitar la participación y la protección integral de los niños y adolescentes, así como a sus familias en actividades sociales y recreativas. En lo que concierne a la justificación del proyecto, lo primero que resulta interesante contar es que cuando hablamos de acceso y permanencia, esta fue una reelaboración, una modificación, porque en la redacción inicial de los objetivos hablamos solo de acceso, pero nos dábamos cuenta que no alcanzaba con la tarea, o sea, eso no reflejaba la tarea que nosotros nos estamos proponiendo, que tenía que ver con que no solo lleguen, jueguen, participen, sino que jueguen, participen y se queden durante la mayor cantidad de tiempo posible. Acá resultaba esclarecedor esta idea que propone Ana María Escurra respecto del ingreso a la universidad, y ella habla del fenómeno de la inclusión excluyente y dice que actúa como una puerta giratoria. Bueno, nosotros nos proponíamos cómo evitar esa fuerza que los expulsa y buscar cómo modificar o cómo llevar adelante nuestra propuesta para que ellos puedan efectivamente participar. En relación al porqué de nuestro proyecto, en primer lugar pensamos que esto hace una cuestión que tiene que ver con la justicia social. Y ahí recuperamos 2 aportes. Uno de Nancy Fraser, quien plantea la justicia social como participación, y otro de François Dubet respecto de la igualdad de posiciones. Y acá, como interesante, es poder pensar las condiciones concretas de vida de esos niños, esas niñas, de ese barrio en particular, en relación a la estructura social. También pensar la participación, no solo como un derecho, que esto es recurrente y en la escritura de mi trabajo, sino también como una práctica que se aprende y que también deberíamos poder trabajar para de alguna manera enseñarla o promoverla. Y también el hecho de hablar de protección integral en línea con la legislación nacional y provincial, poder pensar la protección integral de la infancia y la adolescencia en relación al ejercicio pleno de esos derechos y la promoción de esos derechos. La animación sociocultural, como perspectiva de trabajo, acá recuperamos los aportes de Besnard y Sirven, Lomagno y Liosa. De Besnard me interesa presentar o enfatizar que él dice que no deberíamos tenerla en cuenta o mencionarla como una simple técnica recreológica, sino en relación a una práctica social educativa compleja. Sirvent en esa línea la plantea, Sirvent y el equipo por supuesto, lo plantea como una intervención pedagógica comunitaria que tiene una especificidad propia, que tiene algunas características y que se vincula de algún modo a la transformación social o aspira a la transformación social, a promover en los grupos, en los sujetos, un análisis del medio que lleve a una praxis común. Como un ejemplo de los lazos sociales que se entablan en estas acciones que nosotros llevamos adelante y que nos parecía interesante contarlo como un momento de encuentro, en una jornada de juegos que se estaba desarrollando por el Día del Niño, sobre el final se acerca una vecina a charlar con la presidenta del centro de la asociación vecinal, y en un primer momento el acercamiento tuvo que ver con un reclamo, con bastante énfasis en el reclamo. Pero con el pasar del tiempo y el diálogo y la charla que se fue dando, terminó siendo una charla donde se empezaron a sumar otros vecinos y que después terminan invitándola un día de la semana a las reuniones que tenía la asociación vecinal. Eso, si bien es una foto, es un momento del proyecto y de lo que sucedió en el barrio, me parecía interesante traerlo como un ejemplo que a mí me llamó la atención como profe en ese momento y que también al registrarlo en estas notas de campo, después cuando pensé en poder sistematizar lo que había que escribir, creía que era importante contarlo. También hablamos nosotros desde el título, desde el deporte social, ¿sí? Antes de hablar de deporte social, sería importante poder plantear qué es el deporte. En la definición de deporte nosotros nos inclinamos por definir el deporte en sentido amplio. Elias y Dunning ya hablan de definiciones en sentido amplio y estricto. Creemos que la perspectiva desde la sociología y los trabajos que hace Eric Dunning
nos hablan del deporte como una práctica social compleja, como una práctica social que permite a los sujetos en contextos muy impersonales y cambiantes tener una razón de ser y tener una continuidad. Y eso me parecía, nos parecía que es importante respecto de esa definición del deporte. Sin embargo, no podemos perder de vista lo que sostiene Bourdieu respecto de que la definición misma de aquello que es deporte es sede de luchas en el campo por definir cuál es la función y la práctica deportiva legítima. También otro de los aportes que tomamos es el de José María Cajigal, quien sostiene también que la definición no es una definición unívoca y que hay múltiples formas de definir deporte y múltiples prácticas que llevan a la idea de deporte, pero que en principio, si uno lo analiza, podrían identificarse dos orientaciones. Una vinculada al deporte espectáculo y otra vinculada al deporte como práctica. Es esta segunda orientación donde nosotros inscribimos nuestra propuesta. Y fundamentalmente, siguiendo el desarrollo del autor, pensando la vinculación entre deporte y educación. En esta línea también nos parece interesante poder sumar lo que plantea Richard Tinning respecto de la educación y la participación en el movimiento. En el campo del movimiento humano, dice Tinning, habría dos discursos, el del rendimiento y de la participación. Estamos nosotros pensando desempeñarnos en el marco del discurso de la participación. Y respecto del deporte social, en concreto, tomamos esta definición, que es la que propone el Ministerio de Desarrollo Social, y nuestra elección tiene que ver con que nos parece importante que desde el Estado Nacional se defina en un momento determinado al deporte social en el marco de las políticas públicas, pensando también cómo estas acciones que nosotros desarrollamos desde una organización puntual se ponen en relación a esas políticas públicas. Cuando decimos pensar el deporte en sentido amplio, se nos viene una situación que nos pasó en el proyecto. En esa foto podemos ver que las madres de los niños y niñas estaban esperando, tomando mate, compartiendo, charlando mientras sus hijos e hijas jugaban, y en algún momento en el transcurrir de los sábados ellas manifiestan que también querían hacer algo de deporte, que también querían ejercitarse, que querían, nos pareció interesante y también más allá de lo anecdótico, es interesante cómo se hace efectiva esa demanda, volviendo a lo que planteábamos antes. Ellas lo enuncian, lo charlan también con la presidenta de la asociación vecinal y nos proponen que podamos hacer algo y efectivamente pudimos hacerlo. También hablamos de recreación, recuperamos los aportes de Gerlero, Suárez y Weichmann. Gerlero nos interesa que habla de una vivencia colectiva, es decir, no piensa el placer en relación solo a lo individual, sino en relación a lo social y a toda la sociedad toda. Suárez, quien estudia y hace un estudio sociohistórico donde analiza la democratización de las prácticas en el tiempo libre y nos plantea, más allá de la definición que ella hace de recreación, que es interesante cómo se puede revalorizar y jerarquizar el tiempo libre. También Weichmann nos habla de educación en y del tiempo libre. Nosotros, para definir tiempo libre, tomamos la noción que propone Friedrich Mounet, que piensa que el tiempo libre es aquella parte del tiempo social donde uno satisface necesidades que son autocreadas y donde uno puede elegir las condiciones bajo las cuales satisface esa necesidad. En todos los casos nosotros pensamos que se trata de intervenciones pedagógicas y recuperando también una de las sugerencias del jurado, nos parecía interesante poder plantear esto que trae Sandra Liosa respecto de la relación entre educación y tiempo libre, y ella plantea específicamente que en esta división de lo formal y lo no formal, pensado como compartimientos estancos, como una dicotomía, desde la educación permanente ella sostiene que esa forma de pensarlo plantea una dicotomía que es estéril y que no nos permite ver la compleja relación entre el adentro y el afuera y entre cómo se articulan esos procesos que redundan en la educación. También respecto a la educación y en este marco, plantea que más allá de hablar de lo formal y lo no formal, lo podríamos pensar en grados de formalización y respecto de algunas dimensiones en particular. Ella nos propone 3 dimensiones: la sociopolítica, es decir, la relación que
que se tiene con el Estado, cómo el Estado nos reconoce o no, la dimensión institucional, digo, de qué tipo de institución se trata, y la dimensión del espacio de educación y aprendizaje referida a la esencia del acto educativo. Describo brevemente ahora las acciones desarrolladas. Desarrollamos una escuela de iniciación deportiva, un espacio de recreación, pensamos la articulación con otras organizaciones institucionales y nos proponíamos la sistematización de información sobre el barrio. Lo que acá tratamos de hacer durante todo el tiempo y avanzamos en gran medida fue conocer a los vecinos y al barrio. Mi rol dentro de este proyecto tuvo que ver no solo con los acercamientos que se generaron en relación a esta asociación deportiva al barrio, sino también en el diseño, la planificación y el desarrollo de los encuentros donde se desarrollaron, digamos, de cada sábado donde tuvo lugar todo esto y también, digamos, generando reuniones con diferentes organizaciones del barrio, también con otros actores que permitieron y de alguna manera considero que potenciaron todo lo que sucedió en esos 4 meses y también antes. Algunos aspectos que yo considero importantes, que no voy a profundizar por cuestión de tiempo, pero que también hacen a pensar la orientación de las prácticas de la enseñanza en el marco de este proyecto. Una tiene que ver con el lugar de juego en el proyecto, otra poder incorporar, esto fue también una sugerencia del jurado, me pareció interesante, poder incorporar el concepto de educación física, pensar en términos de un área de conocimiento que se vincula con la disponibilidad corporal, con la apropiación de la cultura, la apropiación crítica de la cultura física y motriz. También pensar aspectos vinculados a la planificación y a la evaluación en este marco y también que propongan, promuevan lo que Fenstermachen define como la buena enseñanza, como prácticas que tengan que ver con la buena enseñanza. No podemos perder de vista, y esto es algo que también charlamos sábado a sábado, el tema de la heterogeneidad de los grupos, pensar la cuestión de la diversidad y otra cuestión que atraviesa toda la propuesta tiene que ver con el acompañamiento a los niños y la relación con las familias. Presento ahora algunos datos. Al momento de hablar de la evaluación del proyecto, presentamos o construimos cuatro criterios de evaluación. La participación social es uno de ellos y me interesa ahora tal vez desarrollarla. Si bien esos números nos hablan de algunas cuestiones que sucedieron, cuando pensábamos la participación social como criterio, decíamos que no nos alcanzaba solo con un número, con un dato cuantitativo, con la asistencia, con la cantidad de niños, niñas o familias que participaban de tal o cual evento, sino de poder describir cualitativamente cómo era esa participación. Cuando cruzamos la planilla de asistencia, que era donde registrábamos quiénes habían venido, con estos registros semanales, que eran unas notas de campo que iba grabando después de cada sábado y después, bueno, fui reconstruyendo y sistematizando, podemos ver que los 7 niños y niñas que participaron 7 veces o más, siempre fueron acompañados o en algún momento un adulto vino a acompañarlos. Se presentó, nos preguntó quiénes éramos, de dónde veníamos, qué íbamos a hacer. Nos llamó eso la atención pensando, bueno, la participación también podría tener que ver con ese acompañamiento. Considero importante también poder de alguna manera agradecer a los estudiantes del profesorado de educación física y de la tecnicatura en tiempo libre y recreación que acompañaron. Cuando hicimos una entrevista grupal para evaluar y para poder pensar, la entrevista que tuvo lugar adentro del auto, porque ese día hacía mucho viento y como pudimos hicimos una entrevista, ellos referían a muchas sensaciones que habían vivido, más allá de todo lo que había sucedido y parecía interesante. Yo destaco que ellos traían la nostalgia por su barrio en su infancia, que podían traer como algo interesante la alegría de querer ir el sábado, de esperar el momento, lo cual hablaba de una implicación que es interesante para pensarla, de la felicidad de llegar al barrio y que un niño se acuerde de su nombre o los abrace, y también de la tristeza que
de cuando un niño le manifestaba que tenía hambre o ver alguna necesidad manifiesta. Pensando en las conclusiones, ya casi finalizando esta presentación, me llamó la atención cómo en esta praxis educativa, esto que tenía que ver todo el tiempo con lo que pensábamos que iba a suceder, lo que sucedía y lo que nosotros creíamos y lo que hacíamos. Y me parece que el planteo de Eliot es muy interesante respecto de poder en todo momento profundizar la comprensión de los profesores, de quienes estamos ahí en la clase o en el barrio o donde tenga lugar, de los problemas con los cuales estamos trabajando y a los cuales queremos de alguna manera dar respuesta. Esas preguntas que están ahí, ¿qué es la inclusión social? ¿Quién incluye a quién? ¿Cómo se diseñan los proyectos y políticas de inclusión? ¿Cuáles son las barreras? ¿Cómo se logra reducir esas barreras? Son preguntas que atravesaron, digamos, y que fueron recurrentes en relación a lo que sucedía en cada sábado o en cada encuentro. Esto también conllevó algunas modificaciones que yo detallo en el proyecto. Y que también tiene que ver esto con poder tener una postura exploratoria, de querer saber más. Ahí el ejemplo, lo que dice Elsie Rodwell respecto de eso de poder alcanzar a ver más y comprender más y poder escribir eso como algo que es enriquecedor también para la práctica. En todo momento nosotros partimos de esto, del planteo de Perkins respecto de la noción de aprendizaje pleno y poder hacer que valga la pena jugar el juego. Y creemos nosotros que cuando decimos valga la pena jugar el juego, estamos hablando de participación real, concepto que ya desarrollé, y también aparece por el barrio y por todo lo que ha sucedido, parecía interesante el concepto de múltiples pobrezas, que es, Sirven nos propone volver a pensar la concepción misma de pobreza en relación a la protección, en relación a la participación, en relación al entendimiento, no solo de los otros sujetos que participan, sino también la propia tal vez de protección. Esta imagen quería compartirla porque nos habla de algo que se dio y que yo decía que la incertidumbre estaba en todo momento en el sábado a sábado, y que una de las cuestiones que hacíamos, además de preguntarnos cómo va a estar el clima, si efectivamente íbamos a poder ir ese sábado al playón, cuántos niños iban a venir, cómo iba a estar el playón, una de las cosas que primero discutíamos era si esperarlos o salir a buscarlos en el momento de llegar al barrio. Lo interesante y que aparece en muchos de esos registros que tuvimos después es que los niños tomaron esta práctica de alguna manera y cuando ellos veían que otros chicos estaban jugando en la plaza, nos pedían ir a invitarlos. Una de las cosas que nos llamó y nos conmovió, porque también estábamos cerrando el proyecto, fue el hecho de que el último día llegaron todos juntos y nos cuentan que los más grandes habían pasado a buscar a los más chicos. Eso nos pareció muy interesante por el vínculo que se había establecido y también, más allá de eso, analizándolo después, pensando la apropiación de ese espacio y también la participación, el grado de participación que se pudo dar en ese proyecto. Ya finalizando ahora sí, estamos pensando que este proyecto de intervención tiene que ver con lo ético respecto de la contribución o de pensar cómo se transforma esa realidad y cómo construimos un mundo más justo, y también la enseñanza del sentido político, como mencionaba cuando me refería a la construcción del problema, en relación a la transformación de esa cuestión donde creemos que no está ese derecho garantizado. Finalmente, dos preguntas, una en relación a los niños y a lo que sucedió en el proyecto, y es cómo logramos que los niños y niñas se sientan seguros, valorados, conectados, apoyados, empoderados y esperanzados sobre el futuro, y qué contextos son más favorables y propicios. Y otra pregunta que surgió de una reunión que pudimos tener con Filimer y con Amanda Tubes, con que estuvimos pensando mucho y me llevaron a construir esta pregunta: ¿cómo nosotros como docentes podemos ampliar, profundizar nuestras miradas y cómo se rompen las propias barreras cognitivas del educador? Y en todo caso, ¿cómo este trabajo impacta sobre la propia mirada como educador?
Es el final de mi presentación. Muchas gracias. Bueno, acá tengo mis pequeños apuntes para la cuestión. Antes que nada, una cosa que siempre me parece, por lo menos, acorde, digamos, decir, por lo menos lo hago yo, es esta reunión es una formalidad, no deja de ser una formalidad, claramente. A veces, sobre todo la gente que no forma parte del mundo académico, se preocupa y dice, pero ¿cómo? Esto es una prueba. No, esto es una reunión amistosa, académica, amistosa, y no deja de ser eso. Y me parece que tenemos que saber que es así. Lo que pasa es que, claro, las formalidades muchas veces las respetamos y las cumplimos. Entonces las vamos a respetar y a cumplir porque la creemos, además. Digamos. Entonces me parece siempre que es importante decirlo esto. Como introducción, digo, aquí nadie está rindiendo una prueba. Y eso es lo importante, que Piero lo sabe, pero que me gustaría decir antes que nada. ¿Por qué? Porque la prueba ya la rindió, en realidad, ¿no? Y la rindió con este trabajo que me parece, en lo personal, sólido en todo sentido, ¿no? Un poco estábamos charlando con los colegas recién, y que incluso cuando yo hice algunos comentarios, en el dictamen lo hice de manera de comentario. Algunos pueden llamar observaciones y no son observaciones porque no hay nada que observar, ¿no? Con todo lo que eso tiene conlleva, ¿no?, la palabra observación en tono de crítica. Bueno, no hay ninguna crítica en este caso, sino yo diría temas para charlar amistosamente en esta reunión amistosa, ¿no? Así por lo menos lo veo yo en lo personal. Una de las cosas que me pareció interesante fue, y que lo puntualizo, es esta discusión, digamos, dos discusiones menores al lado de lo que es el trabajo, pero que en algún punto no son menores. Una tiene que ver con la cuestión institucional, ¿no? Y la hice saber, se la comenté a Piero. ¿Por qué? Porque digo, la definición de organización institucional tomada de Ulloa seguramente es pertinente, pero hay discusiones laterales a eso, ¿no? Respecto de qué es un club, qué es una asociación civil, si es formal, no es formal, si, digamos, una cosa que uno se encuentra cuando lee el texto es que finalmente a la asociación le llaman club, ¿no? Esa es la voz coloquial, y después cuando se hacen las entrevistas, Piero opta por llamar club a la asociación. Entonces ahí hay una cosa interesante, ¿no? Respecto porque, digamos, cuando uno habla de club o de asociación, y cuando ya no depende de un colegio, ni de una iglesia, ni de un ejército, hay algo de civilidad que es importante recargar aquí. No lo hace el Estado, quien está haciendo, no el TFI en este caso, sino las actividades en términos formales, ¿no? Hay algo ahí de capital social, no ya en términos de Bourdieu, sino de capital social en términos de la concreción de un lazo social, de confianza mutua, ¿no?, que es muy importante de resaltar. Entonces, me parece ese primer punto. Y el segundo punto tiene que ver con las definiciones de deporte, actividad física, animación sociocultural, que tampoco es importante desde el punto de vista de la centralidad del trabajo, pero que muchas veces son importantes porque, ¿funciona esto o no funciona? Porque nos definen las prácticas posteriores, ¿no? Y definen en la cabeza de un investigador y después en quienes realizan determinadas prácticas cómo hacer esas prácticas. Me pareció muy interesante la cita de Elías y de Dunning en este punto. Yo agregaría que Elías y Dunning toman al deporte como un escenario mimético y que ahí está su gran efervescencia y su gran potencialidad en el mundo moderno, que no es en el texto en el cual vos citás, sino en otro libro, que es La búsqueda de la emoción en el ocio, donde ellos explican cuál es el lugar del deporte, particularmente en nuestras sociedades modernas, en términos de éxito, que es el que mimetizar ese lugar donde podemos expresar nuestras emociones y nuestras pulsiones con aprobación social, ¿no? Pero eso me parece muy interesante. Bueno, hay alguna otra cosa que ya respondiste claramente respecto de la educación formal, ¿no? Y también respecto de lo interesante que me resultó que tomes la idea de pobrezas múltiples para entender el contexto, ¿no? Y de la pobreza política, ¿no? Con relación a la participación también. Me pareció también, digamos, excelentemente planteado todo lo que es metodológico y todo lo que es los registros. Todo eso está sobre el final
en los anexos, y la verdad que están claramente mostrados y hacen a lo que es una presentación de un TFI y a los requerimientos formales y no formales de este mundo, de nuestro mundo académico. Y voy cerrando con un par de comentarios vinculados a esto que decimos de la importancia entre las cuestiones teóricas y las cuestiones prácticas cuando uno va y trabaja en el terreno, ¿no? Una de las cosas que está comentada en el trabajo es que hay una demanda de las niñas de actividades para niñas, ¿no? Es una cosa que quizás está ahí en una de las frases del trabajo. Bueno, yo cuando leía eso me preguntaba, ¿y qué es lo que hace el profesional que está trabajando en el terreno cuando tiene esa demanda? ¿Qué debe hacer? ¿No? Porque por un lado uno dice, bueno, si aceptamos las demandas porque son demandas, realizamos actividades para niñas. Ahora yo, que soy un ignorante en términos prácticos, ¿no? de educación física, no de cuestiones concretas, porque no desconozco el tema, a mí me surge lo mismo que cuando te dicen que en un club está el departamento de mujeres. Y yo digo, ¿por qué tiene que haber un departamento de damas en un club? Entonces, ¿por qué tiene que haber actividades para niñas, diferenciadas de las actividades de los niños, que nos remiten a discusiones de hace más de 100 años en la educación física y en el deporte argentino? Entonces digo, cuando un profesional se encuentra con eso, en este caso sea un estudiante o quien está trabajando en el TFI, yo imagino que por lo menos lo mínimo que aspiramos es que se plantee la situación. ¿Qué hago? ¿Hago actividades para niñas? ¿O no hago actividades para niñas? Y profundizo en la línea de que no hay actividades para niñas y niños, ¿no? Por supuesto. Y esto tiene que ver también con esta discusión respecto a la definición de deporte, ¿no? Porque si vemos las dos grandes dimensiones en las cuales trabajó la intervención, la primera, o hay una que es la más deportiva, entre comillas, que es para los niños y niñas más adultos, y la otra, la vinculada a la animación sociocultural, es para los más chiquitos. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de eso? Que cuando avanzamos en el deporte, en su concepción competitiva, que es lo que pasa efectivamente, ¿no? Pasa por lo menos en buena parte de nuestros niños, el deporte se inclina a ese cariz competitivo y se desinclina hacia el cariz más político, digamos, que perfectamente Piero planteó, que es el que le interesa en términos de inclusión social, ¿no? Y que por otra parte, y con esto sí voy concluyendo, me parece realmente muy valorativo del trabajo que todo lo que son las valoraciones personales del investigador a la hora de hacer un trabajo están planteadas claramente, y eso en los tiempos que corren es muy importante, debe ser así. No debe después estar mezclado con nuestra práctica profesional, mezclado en términos de cómo objetivamos esa práctica a la hora de hacer un trabajo académico, pero sí deben estar planteadas, porque son las que finalmente conducen y nos permiten y nos habilitan a hacer un trabajo con determinadas características. Así que, bueno, nuevamente felicitaciones. Bueno, hola, ¿se escucha? Piero, felicitaciones a tu director y a todos los que te acompañaron de cerca, de lejos. Es la presentación de un trabajo final como este es el ciclo, el cierre de un ciclo, de un proceso. Y bueno, nada, no queda mucho más que felicitar, pero felicitar porque el trabajo es muy bueno, porque tiene una escritura académica muy cuidada y muy precisa. Y bueno, yo fui tu preevaluador y vi muy claramente tu intención también de mejorar el trabajo. Eso fue muy interesante la forma en que recogiste las correcciones que yo te hice en una devolución que vos me hiciste a su vez dialogando conmigo sin conocernos en persona por escrito, y creo que eso, por lo menos en lo que yo esperaba de cómo podía mejorar el trabajo, me dejó más que satisfecho, porque vos podrías haber hecho algunas correcciones, no haber tomado otras, no haber respondido minuciosamente como lo hiciste, casi coma a coma, renglón a renglón, a lo que en ese momento yo sugería o proponía. Yo creo que el trabajo tiene muchos pequeños y grandes logros. Por un lado, la manera en que metés lo político, el sentido profundo de lo político en el trabajo, cómo lo atraviesa este trabajo, que ahí yo creo que habría una cuestión que podría ser retomada en futuros trabajos si te interesa, que es creo que algo te lo decía yo en la preevaluación, pero también vos algo lo tocaste en la defensa recién, cómo impactan en este tipo de trabajo de intervención en el terreno las políticas neoliberales. Ignoro de qué tinte político es la Municipalidad de Comodoro Rivadavia,
pero bueno, sin duda las políticas nacionales están impactando en lo que sucede con esa gente, con esos nenes que tienen hambre, con esas familias de ese club, etcétera, con ese barrio que queda alejado, bueno, con todo el tema del petróleo, no vamos a entrar en detalle, pero me parece que ahí podría desarrollarse un poco más el ovillo para ver trastiendas en un trabajo que, como el tuyo, tiene un análisis muy fino y también muy certero de lo que es el contexto, de la historia, de lo social, de lo económico. Vos das cuenta en un capítulo de una manera muy precisa todo eso, pero creo que se podría ir un poco más lejos buscando esas políticas neoliberales en los trabajos del campo de la educación física y del deporte, como es en este caso. Pero no es una crítica al trabajo, sino una sugerencia a futuro para profundizarlo, para retomarlo. ¿Qué más te puedo decir? Respecto a cómo diste cuenta, no solo en el texto, sino también en la defensa, esto de lo político, bueno, está claro en que vos planteas la recreación al deporte como derechos humanos. Eso me parece que le otorga una fuerza muy potente a tu trabajo. Ahora agregaste recién en la defensa lo de la inclusión, la justicia social. Creo que esto de que el deporte y la recreación y los juegos, la animación sociocultural son derechos para todos los ciudadanos y ciudadanas es algo que lo destaca y le hace cobrar más vuelo a tu trabajo. Pero creo que un elogio que me gustaría hacerte también va más allá de lo estrictamente académico y se acerca un poco a lo que planteó Rodrigo antes, que es la forma en que vos te acercaste al campo para intervenir, pero desde algo que metodológicamente era más cercano a la investigación. Es decir, esto de llevar adelante a través de audios o a través del escrito un cuaderno de campo muy riguroso, donde vos contabas casi detalle a detalle qué hacía, me bajo el auto, pasa esto, un nene me dice esto. Las entrevistas, que bueno, no das cuenta mucho de cómo las trabajaste, supongo que las habrás desgrabado también. Me parece ahí hubo un trabajo muy interesante donde lograste articular bien lo cualitativo, de lo cual das cuenta en esos recortes de discurso de los entrevistados, con lo cuantitativo, porque también hay algunos datos cuantitativos interesantes hacia el final del TFI. Creo que ahí se nota la presencia de Elsie Rockwell en tu bibliografía, que en un trabajo que tiene mucho etnográfico también. Y lo último, y para no hacerlo muy largo, y quiero cerrar con esto, que tiene que ver también con un elogio, que es cómo lográs dar cuenta en el trabajo, y también lo lograste dar cuenta en el oral recién en la defensa, de la afectividad del que interviene. Vos dijiste una frase hacia el final muy clara: ¿cómo impacta todo esto en tu mirada como educador? ¿Cómo impacta en la mirada de un investigador? Si bien un TFI no es una tesis de investigación, pero un TFI es un trabajo académico, estás produciendo conocimiento también. Entonces, ¿cómo impacta lo afectivo? ¿Cómo impacta ese viento patagónico del cual te das cuenta tan claramente en el texto, al punto de que uno como lector se puede emocionar y sentir el viento? Lees tu texto y sentís el viento patagónico y lo pusiste en el audio del video, o sea que está presente todo el tiempo. La emoción de lo que contás con los chicos que se te acercan y hablan con vos. Digo, esta tensión entre la objetividad del que escribe un trabajo académico y no perder esa afectividad como ser humano, que da cuenta también de que algo está pasando en vos. Y me parece que es algo importante, que no lo debemos perder, que lo celebro en vos y que ojalá que en la continuidad de tus trabajos, que ojalá sigas también cercano a esta producción de conocimiento, que ojalá sigas cercano a institutos superiores, a universidades, porque tendrías una carrera académica seguramente muy larga y muy brillante por delante. Ojalá que esto que lograste en este trabajo no lo pierdas. Así que felicitaciones de nuevo. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Mis compañeros hablaron bastante y concuerdo el 100% de lo que dicen. Me parece, Piero, que primero felicitarte, después agradecer haberme cruzado con este trabajo. Se lo digo a Débora en particular, que fue quien me propuso como evaluador, porque se sintetizan un montón de cuestiones que a veces parecen estar olvidadas. Digo, acá hay una valoración que yo hago desde el punto de vista personal. A veces en la academia, digamos, se sube por el caballo por el lado izquierdo, pero se baja por el derecho.
Y esto quiero ser un poco más amplio, ¿no? Quiero decir, acá hay palabras interesantes como inclusión social, justicia social, dos palabras que son muy significativas en nuestro país, animación sociocultural, deporte social. Me parece que esto es un trabajo netamente político. Y el tema de no tener miedo a politizar y a utilizar conceptos políticos y considerarlo como la herramienta central para cambiar la vida de las personas, creo que es fundamental lo que vos planteás o cómo lo planteás desde la educación física. Y lo digo como militante político y lo digo como profesor en educación física, no lo digo como evaluador. Como evaluador te voy a decir que me parece un trabajo que yo no lo encontré ni coma para sacar. O sea, es metodológicamente riguroso, lo digo como profesor de metodología de investigación. Es un trabajo metódico, es un trabajo pensado, es un trabajo que rompe esa discusión ya que debería estar resuelta entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Esto lo dijo Jorge. Realmente me parece un trabajo que te compromete y nos compromete a los profesores, a los políticos, a los investigadores, y me parece que es como una síntesis de un trabajo de militancia política educativa. Yo presté atención a algunas cuestiones y algunas preguntas también me surgieron, pero como dijo Rodrigo, es una charla entre amigos, entre la academia y lo formal y lo formal. En realidad es una charla. Hay una cosa que me resultó un poco confusa cuando hablas de tiempo libre, como aquellos que te llevan, o es la posibilidad de cumplir determinadas necesidades, cuando Weisman dice otra cosa. Por ejemplo, dice que justamente el ejercicio del tiempo libre es hacer aquellas cosas que no están sujetas a las necesidades. Cuando surge una necesidad parece que no fue en realidad el tiempo libre, es algo que lo necesito para vivir. Pero bueno, es simplemente para charlarlo, esto no hace mella al trabajo que para mí es realmente brillante, y me parece que es un aporte central a todo esto que todavía está poco estudiado, que es la inclusión social a través del deporte. Me gusta que veas al deporte en plural, me gusta romper este poder hegemónico que puede llegar a tener el deporte social, mal pensado, a veces usado inclusive como un elemento que parece muy progresista, pero a veces utilizado por la derecha. Por eso me parece que desconstruir un poco la palabra y pensarla desde una práctica comunitaria como la que vos mostraste, me parece que es sustancial. No recuerdo cuándo comenzaste el trabajo en el campo, el trabajo con los chicos, ¿no? Desarrollando el proyecto, pero porque hay una definición claramente de lo que significa el deporte para un gobierno en particular, que fue el gobierno saliente, justamente todo lo contrario al gobierno actual, en cuanto a la construcción del deporte, ¿no? Y no sé si a lo largo del tiempo y la duración que tuvo el proyecto, no sé si sigue vigente, cómo repercutió o cómo era la plataforma cuando vos planteaste esa definición del Ministerio de Desarrollo Social, y qué sucedió ahora o qué está pasando ahora con estas cuestiones que repercuten a nivel local desde el proyecto de país que nos propone el gobierno nacional. No voy a ser más extenso. A mí el trabajo me gustó muchísimo y me parece que es un trabajo para seguir desarrollándolo. Hay mucho potencial, realmente me gusta mucho cómo lo planteaste y me voy muy satisfecho, así que felicitaciones. Bueno, ante todo muchas gracias. Me llamaba esta frase que traía de juego para niñas, fue una expresión de la presidenta de la asociación vecinal en el marco de una jornada donde la propuesta contemplaba algo para los niños, porque estaban los profes del Club René Favaloro que hacen fútbol y que desde, creo que su visión, el fútbol, o por lo menos creo que lo que me estaba diciendo o entendí yo, era que el fútbol era para los varones y entonces las que no tenían nada para hacer en ese momento eran las niñas y que en ese momento había que hacer algo para las niñas.
Y lo pensabas o me preguntabas cómo como profesionales, como profesor, podemos llegar a dar respuesta a eso, y la verdad es que cuando empezamos a hacer juegos, el juego no fue solo para las niñas. O sea, nosotros no dijimos, a ver, vengan las niñas a jugar acá, sino que bueno, vamos a juntarnos a jugar, y al proponer algunos juegos de persecución, algunos juegos que podrían considerarse juegos modificados, juegos deportivos, empezaron primero las niñas, que fue a quien yo me acerqué a pedido de la referente barrial, pero después también se sumaron los niños. Y seguramente en este quehacer creo que tenemos que poder ir haciendo camino en esto de poder trabajar, que el deporte en sentido estricto de alguna manera tiene esta limitación de plantear que deberíamos dividirnos según el sexo, pero que desde esta visión que estamos proponiendo de intervención, eso no tendría por qué existir, o esa es la visión que tratamos de desarrollar en este proyecto, y en la cual me parece que también estamos haciendo camino en esta otra visión, desde la relación con el otro, desde los niños cómo se relacionan en esas prácticas. Y uno de los comentarios que se me viene a la cabeza ahora eran un varón y una de las nenas que se estaban peleando, y otro dice, y sí, claro, si se conocen en la escuela, en el barrio, en la casa, en la familia. Y yo decía, bueno, se están peleando, y hay un otro que me dice que hay una vinculación que tiene que ver con diferentes espacios, y que acá viene, y bueno, y al poder intervenir, me parecía que teníamos que ver con eso, de poder plantear algunos marcos, de habilitar el juego, como dice de Pavía, de generar el permiso, la confianza, y que también esa confianza de los jugadores de poder jugar tenía que ver con que ellos se sientan cuidados, protegidos, y ahí tenían que venir nuestras intervenciones. Me pareció que, o por lo menos esto me hizo pensar, me parece también muy interesante, agradezco la sugerencia de lectura de ese otro texto, lo iremos a buscar después. Creo que es muy interesante pensar el lazo social y pensar, bueno, cómo se conforman las diferentes organizaciones institucionales, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son los marcos, y cómo también me parece que nos permite a nosotros en esta como decía Daniel, en esta militancia de otra forma de pensar el deporte. Me parece que también deberíamos pensar, bueno, cómo esta otra forma se corresponde a otras formas de organizarnos. Y también este ejemplo que traías respecto del departamento de mujeres, no, bueno, pensémoslo, seguramente sería muy interesante pensar las cuestiones de género, pero no por qué tendría que llamarse un departamento, no por eso debería llamarse un departamento de mujeres. Creo que sí, la cuestión de la afectividad, de las emociones, y no solo en las propias que me pasaban con los nervios de querer ensayar esto ayer y toda la semana que pasó, sino también cuando los estudiantes que pudieron trabajar conmigo en el campo, ellos hablaban de esas sensaciones, y que me parece que esta cuestión de lo ético y lo político, más allá de la clase, cuando uno lo pone en el campo, lo siente, lo ve, lo trabaja, me parece que es interesante para poder pensar cómo contribuimos a la formación de profesionales que piensen lo político y la educación física y el deporte desde estas ganas de transformar la realidad. Me parece que es muy importante. Respecto del neoliberalismo y el impacto, creo yo que, o por lo menos seleccioné y creo, y me interesó mucho el planteo que hace Sirven respecto a la animación sociocultural en los barrios, porque justamente habla de reconstruir ese tejido social que el neoliberalismo impacta y sigue impactando fuertemente, y que así como esa vecina que se acerca a reclamar, pero hay una especie de diálogo, me parece que hay una potencia más que interesante que podemos generar desde la práctica deportiva y desde la recreación, que es al menos para considerar y para seguir desarrollando y estudiando. Me parece que sí. Tomo la definición de deporte social. Este proyecto comienza en el 2017
pero empieza a escribirse y a pensarse antes. Y en ese momento el Estado Nacional que entra no define el deporte social de una u otra manera. O sea, no encontré al menos una discusión respecto de otra manera de pensar el deporte. Más allá de que si uno evalúa las políticas públicas o va a ver qué hizo un nuevo gobierno desde lo nacional o desde lo provincial o municipal, seguramente encontrarían cosa que no fue objeto de mi trabajo, pero me parece interesante pensar, este trabajo en relación al antes, al después, y también continuarlo pensando este trabajo en el marco de políticas públicas. Si bien no parte de un programa con presupuesto municipal, provincial o nacional, sí creo que se trabaja de la política pública, y de hecho charlábamos hoy con mi director, y la actividad se desarrolla en un playón deportivo que se construyó en una época determinada, en el marco de un programa de un ministerio, concretamente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Entonces me pareció importante que ese espacio estaba ahí construido y que de repente se utilizaba, pero de modo espontáneo, no había quien genere actividades sistemáticamente ahí. Entonces el recurso estaba instalado y aprovechamos esa oportunidad para poder de alguna manera meternos ahí y hacer que sucedan cosas ahí, y eso nos pareció más que valioso. El espacio público es la discusión de qué sucede en el espacio público, de cómo podemos potenciar lo que ahí sucede desde lo profesional, desde nuestro propio campo. Respecto del tiempo libre, la definición que propone Muné, cuando Muné refiere a las necesidades autocreadas, él habla de dos conceptos que tienen que ver con el autocondicionamiento y el autocondicionamiento, partiendo de la definición que propone él, diciendo que el problema del tiempo libre tiene por lo menos dos problemas, que es el problema de qué es el tiempo y de la temporalidad, y el otro problema respecto de la libertad. O sea que hablar del tiempo libre, de alguna manera, deberíamos encontrar algunos marcos, al menos filosóficos, sobre qué es qué es la libertad, y ahí también se recupera lo que plantea Fromm respecto de la libertad y la libertad para, y entonces se podría profundizar de ahí. Me parece que lo más valioso de esto, o la implicancia que tiene esto, o que por lo menos charlábamos siempre, y también dándole coherencia en relación al proyecto que se desarrolló, es el tiempo libre del otro, es un tiempo que no debería estar bajo obligación, y entonces no caer en lo que algún autor llama la patología del tiempo libre, donde lo que sucede en el tiempo libre se parece mucho a otros tiempos que ya están más institucionalizados. Entonces el interés del niño, el interés, la propuesta, la elección, la pregunta, buscar el diálogo, me parece que tenía que ver con pensar el tiempo libre, respetar el tiempo de libre y no olvidarnos nunca. A veces creo que puede pasarnos eso en el momento de intervenir, que no nos olvidemos de que hay un otro que está en su tiempo libre. Me parece que eso es interesante, pensando que más allá de la inclusión no podemos perder de vista que esa participación tiene que ser democrática en los términos que planteaba antes. Traté de recuperar lo que me fui anotando, no sé si me olvidé de algo más. Les agradezco mucho. Bueno, muchas gracias. Voy a leer el dictamen del jurado. Avellaneda, 5 de abril de 2019, siendo las 16:30 del día viernes 5 de abril de 2019, el jurado dictamina. Respecto del trabajo final integrador defendido por el profesor Piero Ronconi, Deporte Social y Recreación en el barrio Dr. René Favaloro, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, dirigido por el especialista Filimer Ferro. Es importante destacar que cada ítem del TFI se encuentran desarrollados profunda y sólidamente y redactados con rigurosidad académica. El problema correctamente definido, la bibliografía y los anexos adecuados y la metodología pertinentemente implementada. En el trabajo se observó como un aporte importante la visibilidad y recuperación de las voces de los diferentes actores.
La bibliografía y las citas están correctamente establecidas y referidas. En la defensa oral y pública, el profesor Piero Ronconi hizo hincapié y reforzó la importancia del posicionamiento teórico-político con relación a la recreación, la educación física y la animación sociocultural y los conceptos de justicia social e inclusión, en la comprensión del deporte como un derecho humano. Por todo lo anterior, el jurado dictamina que la nota final es 10 y recomienda la futura continuidad de la línea de investigación iniciada y propone la divulgación pública del presente TFI. Muchas gracias. Bueno, terminamos. Ahora damos un espacio si querés algunas palabras. Débora va a presentar luego el jurado, que Cecilia Sagol va para... ¿Las dos? ¿Las dos? Sí. Bueno, muchas gracias. Esta formalidad hizo transpirar mucho, así que muchas gracias. Agradecerle a todos. Siempre decimos lo importante de haber compartido con un grupo de compañeros la maestría. Creo que ahí está lo más interesante. Bueno, Luis, Francisco, que están hoy acá, también Pablo, Fabiana, que hoy no están acá, que están uno en Chivilcoy y en otro en Comodoro, y que también la excusa es la oportunidad para charlar y seguir discutiendo. Agradecerle a mi familia que está hoy acá. A Filimer, por supuesto, que con su forma de preguntar siempre me dejaba pensando y aprendí que no tenía que responderle rápido, sino que pensar lo que me estaba invitando a pensar, fiel a su estilo. Muchas gracias, Fili. También a Nancy, que hoy no está acá, que con ella hemos trabajado mucho tiempo en esta universidad y también al respecto de muchos temas de investigación, y que también me invitó a iniciarme en esta beta de la investigación y pensar los problemas sociales vinculados al deporte y a la recreación. Otra mirada, o por lo menos cómo desde el campo también articulamos con otros campos, y ahí está lo más interesante. A ustedes por la devolución, a todo el equipo de educación a distancia. Está bueno, por más que uno ya haya estado acá y los conozca personalmente, está bueno, y me parece que es interesante, como también tratábamos de mostrar en el video, que a la distancia también uno puede seguir accediendo de otras maneras. A veces cuesta, pero bueno, estamos muy contentos. Gracias, Dani, por el aguante de estos últimos tiempos. Y a todos, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por estar presentes acá. Piero, felicitaciones. La verdad que me encantó cómo presentaste tu trabajo. Siempre me pareciste un grande. Coincido con lo que planteó, esto te lo digo como colega, no como directora, esas cosas hay que dejarlas afuera. Siempre me pareciste un tipo con mucho potencial, eso se dijo acá. Ojalá que puedas seguir trabajando por el campo de la educación en general y de la educación física en particular, donde estás ahora. Y bueno, también quiero agradecer y presentar al jurado que hizo, en realidad que podamos estar también nosotros hoy acá, que son el profesor Daniel Samaglione, magíster en Educación Corporal de la Universidad Nacional de La Plata. Daniel, tiene una trayectoria muy extensa en el campo de la educación física, es docente de metodología de investigación del profesorado que tiene la Universidad Nacional. Además, él está dirigiendo, es fundador de la Red Latinoamericana de Deporte Social, de Deporte para la Inclusión Social. Está trabajando fuertemente sobre ese tema y seguramente sobre otros. Y tiene un fuerte compromiso, su militancia con la educación en general y con la educación física en particular. Rodrigo, el doctor Rodrigo Dascal, doctor en Ciencias Sociales, que él trabaja acá en la Universidad Nacional de Avellaneda, forma parte también del plantel docente de nuestra maestría y sabe un montón de temas de deporte. De hecho, está trabajando en políticas, en todo lo que tiene que ver con la planificación de políticas en torno a lo deportivo.
y el profesor, también magíster en educación corporal, Jorge Sarabí, que también dirige equipos de investigación, también tiene una trayectoria bastante extensa en todo lo que es en el campo de la educación física y el deporte. Podría estar hablando horas de los currículums de ellos, pero nos tenemos que ir. Y también lo que quiero decir es que los tres son directores de futuros trabajos finales de integración de esta maestría, y en otros casos han sido también directores, en el caso de Sebastián Hafner, que Jorge lo dirigió, y lo quiero felicitar y agradecer a Filimer por el trabajo de dirección que hizo también en tu trabajo, porque realmente se nota el acompañamiento que vos tuviste, y eso es muy destacable en este punto y en un punto que empezó hace mucho tiempo, ¿no? Porque después eso se nota en las trayectorias de los alumnos y en las trayectorias individuales de cada una de las personas que vienen acá a defender sus trabajos. Así que en ese punto te quiero agradecer tu función. Y bueno, nada, muchas gracias, Cecilia, si querés. Bueno, muchas gracias por dejarme participar de esto. Realmente yo hace poco que estoy en la Subsecretaría de Educación a Distancia, pero bueno, estos son momentos en que uno se da cuenta del verdadero sentido que pueden tener las herramientas tecnológicas cuando se ponen al servicio de un proyecto que tiene que ver con incluir a personas que están o distantes en el tiempo o con otras ocupaciones. Y así que realmente son momentos súper gratos en lo personal, y que realmente me parece muy, muy importante registrarlos, difundirlos, porque tiene que ver con cargar de sentido pedagógico, social y biológico a las herramientas tecnológicas, ¿no? Así que bueno, muchas felicitaciones. Piero lamentablemente no pude escuchar tu presentación, pero bueno, ha quedado registrada gracias a la tecnología, así que bueno, espero después poder verla, y bueno, felicitaciones a vos, a tu familia y a todo el jurado. Muchísimas gracias.